se avance en la perspectiva de una continuidad. Incluso el avance en la perspectiva de algunas leyes que incorporan algunos de los elementos de la estandarización de criterios archivísticos en materia internacional puedan concretarse en la práctica en avances efectivos. ¿Por qué? Porque hay una gran distancia, una distancia crítica entre esos indicadores internacionales, la incorporación de algunos de esas pautas y de esas recomendaciones internacionales en el marco normativo existente en el Uruguay y en la capacidad del Estado uruguayo de efectivamente asegurar y garantizar la accesibilidad a los archivos fundamentales. Por eso, a pesar de que tengo conocimiento de que la investigación va a continuar, entre otras cosas, alterando la idea de que el artículo 4º podía haberse cumplido de una vez y para siempre. En realidad, el Uruguay deberá incorporar la demanda, que es una demanda que como historiador defiendo, pero también como ciudadano, respecto a que la investigación respecto a estos hechos siempre estará abierta. No hay un punto final para terminar estos hechos. En particular cuando documentación clave, sin la cual la mayor parte de las preguntas queda sin respuestas, no han podido ser objeto de un acceso pleno, garantido y de acuerdo a criterios efectivamente profesionales. Muy bien. Y una última pregunta, profesor Caetano, refiere a la ley 18.381 del 17 de octubre del 2008, precisamente de acceso público a los archivos estatales, ley que fue reglamentada y que además establece un sistema novedoso en cuanto al silencio positivo, es decir, si se le pide determinada documentación o acceso a documentación al Estado y el Estado no responde en un plazo determinado, se considera que accede a lo que se está peticionando y eventualmente termina en un pronunciamiento de un juez, es decir, no del Poder Ejecutivo, sino del tercero imparcial, que es un juez necesariamente. Si usted considera que es un avance la aprobación de esta ley con su reglamentación, en el sentido de lo que usted viene señalando en su declaración. Mire, yo para evaluar como profesional, como historiador, un avance tengo que ver la práctica. Yo no puedo reconocer un avance, que lo es en el marco normativo, si no veo capacidad de llevar a la práctica lo que se establece en la ley. Y lo que he visto es dificultades muy grandes en la aplicación de lo que se ve en la ley. Y doy algunos ejemplos muy concretos. La ley 18.381 establecía en su artículo 35 un plazo específico para la reglamentación. La presente ley se reglamentará dentro del plazo de 120 días desde su publicación. Era relevante y legítimo que hubiera un plazo de urgencia para la reglamentación de esta ley. ¿Por qué? Porque estamos hablando de documentos claves que tienen que ver con investigaciones que urgen, investigaciones frente a las que no podemos esperar. Bueno, lamentablemente la reglamentación de esta ley recién se consolidó en agosto de 2010. Se violentó el artículo 35. Pero además, con enorme sorpresa, en la propuesta presupuestal del actual gobierno, encontramos perdido en un cúmulo de casi 900 artículos el artículo 154, que se refiere a la ley en cuestión. Y en ese artículo 154 se establece, yo quiero que usted incorpore un legislador que no está en este asunto, cómo puede de alguna manera decodificar lo que aquí se establece. Sustitúyese el artículo 34 de la ley número 18.381 del 7 de octubre del 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma. Es el artículo que refiere al plazo de adecuación de los sujetos obligados, y el cambio, lo puedo leer, pero el cambio fundamental es que el plazo que se establecía en la ley era de 2 años, durante los cuales no serían pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información. Aquí, en un artículo perdido en la propuesta del Ejecutivo presupuestal, se pasa a un plazo de 4 años para adecuar los registros. O sea, hay un reconocimiento tácito, a través de una vía que no creo idónea, respecto a que hay grandes dificultades para aplicar la normativa en la práctica.
Y en esa perspectiva, lo que debo decir es que no advierto avances importantes en las prácticas de tratamiento de los archivos represivos en el Estado uruguayo al día de hoy. Muy bien, muchas gracias, profesor Gaetano, muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Mata, la representación del Estado. Le pregunto a las señoras juezas y jueces si quieren formular una pregunta. Empiezo con el juez Bio Grossi. Sí, señor. Adelante, tiene la palabra. Usted ha señalado, señor perito, que el Estado uruguayo no ha tenido una actitud proactiva, el Estado democrático. Su actitud ha sido insuficiente en relación al estudio y para tener acceso a la documentación que usted andaba buscando o que el estudio andaba buscando. Mi pregunta es, ¿cuáles eran las facultades que tenía un investigador para acceder a esos? Me explico. ¿Dónde está el obstáculo? ¿En que los investigadores no tenían la facultad o que había agentes que impedían el acceso? Se lo voy a contestar de manera muy concreta. Por ejemplo, el equipo de historiadores identificó algunos archivos y pidió su identificación, pidió su búsqueda. Por ejemplo, ¿por qué lo pedía? Porque la existencia de esos documentos y de esos archivos durante el periodo de la dictadura está probada, porque hay documentación dispersa que refiere. Por ejemplo, un archivo que estaba identificado, que era el archivo de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas Uruguayas, presumiblemente estaba en el Poder Legislativo. Se ordenó una investigación y no se identificó. Otro archivo al que teníamos referencia por vías indirectas era la Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto del Ejército. Tampoco pudo obtenerse información. Pero otro archivo al cual finalmente accedimos era, ¿qué había en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia? No era un archivo, es una unidad operativa de la Policía Uruguaya, pero presumíamos que desde su fundación en el año 47 hasta nuestros días, allí podíamos encontrar documentación. Allí tuvimos la habilitación para eso, pero tuvimos un primer problema, que se nos impedía acceder al archivo, porque el archivo no era tal, era un repositorio documental de una unidad de inteligencia activa. Esto no ocurre en muchos países, por ejemplo en la Argentina no ocurre. En la Argentina, ¿qué es lo que ha ocurrido? Donde estaba la Policía de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, hoy está la Comisión Provincial de la Memoria. Esto no ocurrió en la España postfranquista, donde estaba la Policía de Investigación en la ciudad de Salamanca, hoy está el archivo de la Guerra Civil Española, donde se sentaba el jerarca, que era el jefe de la represión franquista, hoy se sienta el director de un archivo. Esta dificultad para acceder a los criterios de clasificación del archivo, a los documentos que efectivamente tenía el archivo, a la situación en la que se encontraba ese archivo, es un obstáculo enorme para un investigador. Es como trabajar a ciegas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, teníamos los partes diarios. En los partes diarios, de acuerdo a una codificación que de alguna manera pudimos inferir, se hacían referencia a otro tipo de documentos. Pero ¿qué era lo que podíamos hacer? Le pedíamos la documentación a un oficial que era el que entraba en el archivo y era el que salía. En muchos casos... O sea, perdón que lo interrumpa, ustedes no tenían las facultades. No teníamos no solamente la facultad, sino la posibilidad real. En muchos casos, incluso, esos oficiales nos decían que estaban allí desde el año 72 trabajando. ¿Esto qué quiere decir? La dictadura uruguaya surge a partir de un golpe de Estado de 1973. Actuaron allí como oficiales durante todos los años de la dictadura. Es que mi punto era, ¿no es cierto?, que una cosa es pedir, y el pedir hay que aceptar que le digan que no, y otra es tener dar una orden, entrégueme tal cosa. Esa es la facultad que le estoy tratando de decir. Perfecto. Entonces, nosotros teníamos de la Presidencia de la República la facultad de acceso. Lo que ocurrió es que quien dirigía
la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, nos decía algo que en su lógica era muy razonable. Miren, si ustedes traspasan esa puerta, se van a hacer sospechosos de cualquier filtración de documentación vinculada con narcotráfico, alto delito. Yo no puedo permitir que ustedes traspasen esa puerta. Y en definitiva, ahí está el núcleo del problema. Mientras eso no se convierta, como dicen todos los indicadores internacionales, efectivamente en un archivo, mientras siga, si esa documentación siga formando parte de una unidad operativa de inteligencia de la policía, obviamente la labor de cualquier investigador, sea histórico o sea jurídico, aún teniendo facultades y la máxima habilitación, va a estar fuertemente restringida. Gracias. Le voy a hacer una pregunta que no tiene relación muy directa con todo el sistema que usted nos ha explicado, pero sí tiene relación con la causa. Macarena fue inscrita por unas personas que no eran sus padres biológicos. ¿Usted tuvo oportunidad de indagar sobre los sistemas de registro de niños en esa época? Si había una diferencia con lo actual. Sí, de hecho investigamos. Aquí tenemos que referirnos a otro tipo de problemas, que son más generales que los archivos represivos. En el Uruguay, por ejemplo, el archivo judicial es un archivo que no está indizado. No es que no esté digitalizado, no está indizado. Está depositado. Se está trabajando en su digitalización. Pero lo que quiero advertir es que el Estado uruguayo tiene una especial deficiencia respecto a los archivos represivos, pero también tiene deficiencias respecto a los estándares internacionales en relación a la clasificación de otros archivos. Y digo esto reconociendo que hoy, al frente del Archivo General de la Nación, está una colega y amiga, brillante profesional, que está tratando de hacer todo lo que puede con muy pocos recursos. Me estoy refiriendo a la archivóloga Alicia Casas de Barrán. Esta dificultad que está en los archivos públicos es un obstáculo contra el cual la comunidad de historiadores del Uruguay una y otra vez hemos reclamado. Advertirá usted que el contexto que rodea una investigación sobre archivos represivos tiene otro tipo de urgencias, tiene otro tipo de contextualizaciones, y allí los obstáculos, además, son más profundos. Estamos hablando de, aceptar algo que yo no aceptaría en relación a cualquier otra investigación, que es aceptar que yo voy a trabajar a ciegas con un archivo que no es tal y cuya clasificación desconozco. Yo no aceptaría, por ejemplo, que un archivólogo me dijera, mira, tú no podés acceder al fichero, tú me tienes que pedir algo y yo te lo busco y te lo doy. Yo como profesional no puedo aceptar esa restricción y tengo que denunciarla. Si trabajamos en ese contexto, fue por la relevancia cívica y por la urgencia que para nosotros tenía, repito, no solo como historiador, aunque yo acá estoy hablando como historiador, como perito, sino también como seres humanos, como ciudadanos, de avanzar todo lo que fuera posible. Nos encontramos con obstáculos muy importantes. Pero en el caso del registro civil, que le digo... Es que en muchos casos la práctica archivística de documentación tan clave como el registro civil o no está clasificada, o tiene ausencias importantes, o ha cambiado sus criterios, o no está ordenada. Es decir, usted sabe que información sin clasificación es una información muy defectuosa para la accesibilidad. Una última pregunta, si me permite, señor presidente. En esta búsqueda de archivos, entiendo que son de entes públicos, del aparato estatal, ¿no involucraron en alguna medida a entidades que, si bien no eran del Estado, ejercían una cierta función pública, iglesia, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Tratamos de buscar por donde pudiéramos. En muchos casos, lo que se nos dijo es que no existían esos archivos. Incluso en muchos casos, por ejemplo, en caso de algunas organizaciones civiles, nos lo dijeron a priori, sin efectivamente hurgar y sistematizar. Pero trabajamos con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que nos dio un respaldo muy grande, incluso que
permitió acceder a documentación muy importante a partir de la transferencia de archivos privados. En los tomos que obran en posesión de la Corte está un registro pormenorizado de muchos archivos privados, la mayoría de ellos de víctimas, que en el marco de esta investigación fueron transferidos a archivos públicos, por ejemplo, archivos de la Universidad de la República, y que hoy han sido clasificados y están abiertos, de acuerdo a los criterios profesionales, al acceso público. Lamentablemente nos encontramos con obstáculos insalvables respecto a los ejes, a las claves de los archivos represivos, y yo vuelvo a señalar. Mi frustración más grande es que nuestra investigación no pudo acceder en forma directa al archivo del Servicio de Información de Defensa, al archivo del Organismo Coordinador de las Acciones Antisubversivas, y no pudo trabajar efectivamente en archivos regionales claves, como por ejemplo el archivo de la Comisión Provincial de la Memoria. Muchas gracias, señor Caetano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Villagrossi. Jueza Abreu Blondé. Creía entender, señor Gaetano, que usted dijo que tuvo acceso a documentos donde se determinaba que el grupo de personas eran traídas de Buenos Aires, de Argentina, secuestradas. En esos documentos se tenía el fin que habían corrido esas personas, si habían sido ejecutadas, dónde habían sido enterradas. ¿Y cree usted que esos archivos de represión, para el caso que nos ocupa, podría determinarse, si ustedes, cuando se cumpla ese lapso para reglamentar la ley de 12.381, podría ampliarse la investigación y determinarse, para el caso que nos ocupa, que si María Claudia estaba en ese grupo, etcétera? ¿Tiene usted algún conocimiento con todas las investigaciones que usted ha hecho? Mire, esto tiene que ver con la necesidad de establecer investigaciones efectivamente regionales, transnacionales. Yo hice una consultoría profesional para el archivo de la memoria en el contexto de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino. Allí trabajé en el proceso de construcción efectivamente de una sistematización nacional de los archivos represivos de la Argentina. Y allí pude tener acceso a documentación. Y pude entender, porque estamos hablando de represores que tuvieron una formación común, además de una acción común, se formaron en común, se formaron incluso para desarrollar actividades represivas en común. Pude aquilatar el espíritu burocrático y siniestro de las acciones represivas. Le doy un ejemplo. Un investigador, en primer lugar, puede partir de la base de que no lo puede abarcar todo, entonces elige qué es lo que ver y qué es lo que no ver, sobre todo cuando está urgido por investigaciones que tienen fechas muy acuciantes. Sin embargo, en estos archivos hay que verlo todo y hay que digitalizarlo todo. Les doy dos ejemplos. En un registro de infraestructura del Ejército Argentino se advertía que en fecha tal se había entregado un número tal de uniformes a tal oficial, el cual 2 días después entregaba una tercera parte de esos uniformes. O en el registro de entrega de combustible, el registro de la entrega de tantos litros de combustible al oficial tal para realizar un vuelo entre Buenos Aires y Montevideo a tales efectos. Entonces uno dice, bueno, un historiador no debería hacer el registro de la entrega de combustible del Ejército, no debería hacer el seguimiento de la logística más usual, lo debe hacer. Por eso es tan relevante que la documentación, primero, sea identificada. La información de las dictaduras no se recibe, se busca y se encuentra muchas veces venciendo resistencias. Esta es la práctica internacional, la práctica mundial, la práctica histórica. En América Latina no hay otra situación. Pero una vez que se tiene esa documentación, hay que clasificarla, hay que digitalizarla, hay que sistematizarla, hay que producir información de acuerdo a criterios profesionales, historiadores, archivistas, juristas, pero también de acuerdo a criterios independientes. Me cuesta aceptar
que archivos represivos fundamentales estén en manos de funcionarios que no tienen capacitación específica y que al mismo tiempo revestían como funcionarios durante la etapa de la dictadura. Gracias, jueza Abreu Blundet. Jueza May Macaulay. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente, una única pregunta. Dijo usted, señor perito, que no le cabía duda de que algún día se iba a romper este pacto de silencio de los responsables de lo que ocurrió durante la dictadura uruguaya. ¿Es el fondo de su mensaje que este pacto de silencio no se puede romper mientras no se tenga acceso a la información completa de lo que ocurrió en esos años y mientras no se desclasifiquen esos documentos? ¿Es así? Mire, esta es una convicción, no puedo tener pruebas del futuro, pero mi convicción es que este pacto de silencio, que en el caso uruguayo ha funcionado de manera tan homogénea y tan rígida, no se va a romper en el futuro. Es una presunción. Sin embargo, creo de enorme trascendencia poder confrontar testimonios falsos, mentirosos o equivocados contra documentación. No porque tenga la ingenuidad de creer que la documentación es transparente, no. Los historiadores sabemos que todo documento es opaco, que el documento a veces no dice todo, que al documento hay que interrogarlo para descubrir la verdad. Pero si nosotros hubiéramos tenido alguna documentación, en el 2005, cuando el presidente Tabaré Vázquez ordenó una investigación a cada una de las fuerzas, y esa investigación se realizó, seguramente no se hubieran atrevido a realizar mentiras tan absolutamente crueles como la mentira con la que infligieron a la familia Gelman y particularmente a Macarena Gelman, diciendo que el lugar del enterramiento de su madre era ese, cuando ellos, los que habían hecho el informe y los que vendieron ese informe a la comandancia del Ejército y a la Presidencia de la República, diciendo que había un 99,9% de posibilidades de que estuviera el cuerpo de su madre, sabían claramente que no estaban. Si nosotros hubiéramos podido tener documentación, seguramente mentiras de ese calibre no hubieran ocurrido. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Juez Leonardo Franco. Gracias, presidente. Quiero agradecerle al perito por la información tan valiosa que nos está brindando. Y yo quería seguir con la última pregunta del juez Ventura. ¿Cuáles son las hipótesis que podemos manejar de investigación, aunque sea teórica, documental, para este caso, que pareciera ser diferente a otros casos que conocemos de horrores que hemos tenido en el Río de la Plata? Permítame recordarle el asesinato brutal de los senadores Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, la detención en condiciones infrahumanas del pianista Miguel Ángel Estrella en Uruguay. Y yo conocí profesionalmente el caso de muchos refugiados de facto uruguayos en Argentina que fueron secuestrados en operaciones conjuntas, que fueron devueltos, muchos de ellos a Uruguay, algunos pudieron ser rescatados, otros fueron muertos. Estas operaciones todas tienen una cierta lógica que permiten ahondar la investigación. El caso de la mamá de Macarena y de Macarena, no entiendo la lógica represiva. No entiendo. Son militantes jóvenes, un sujeto de la familia es muerto en Argentina, seguramente por actividades militantes, enterrado, el cuerpo aparece, la madre es trasladada a Uruguay, ¿con qué fines? No aparece, claro. La hija es entregada o no a una familia que resultó ser muy buena, que es la parte interesante y bonita de esta historia. Tampoco corresponde esto a patrones. Se puede construir algo, se construirá alguna vez
algo de esta historia para ayudar a las víctimas. Mire, su pregunta es muy pertinente. Como investigador, por un lado, un investigador no puede enamorarse nunca de las ideas, no puede enamorarse nunca de las hipótesis, por el contrario, las tiene que interpelar permanentemente, en búsqueda de la verdad. Pero al mismo tiempo tiene que ser un optimista nato, en el sentido de que no puede dar por bueno el punto final de ninguna investigación. Siempre estará atrás de un documento no hallado o de una pregunta no imaginada para un documento hallado. La investigación histórica no terminará jamás. Mucho más cuando está desafiada por circunstancias humanas tan dramáticas como esta. En mi trabajo he incorporado algunas hipótesis. En primer lugar, hay que entender la mente de los represores. Hay que investigar profundamente sobre los criterios de la represión. Cuando Bauman investiga una y otra vez el Holocausto, lo dice bien. Yo investigo el Holocausto porque creo que allí hay información relevante para la sociedad actual. Investigar sobre la lógica, entre comillas o no, de los represores es investigar sobre las profundidades de lo que puede llegar a ser el alma humana. ¿Qué racionalidad puede haber, de acuerdo a un criterio mínimamente humanista, en secuestrar a una joven de 19 años, como era María Claudia García de Hellman? Someterla a todo lo que la sometieron, secuestrarla, embarazada de 7 meses, internarla, llevarla en un viaje clandestino junto con 2 niños, los Julián Grisonas, otro caso dramático que está unido con este caso que estamos trabajando. Los Julián Grisonas presenciaron teniendo 1 y 3 años el asesinato vil de sus padres en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Son trasladados en el mismo vuelo a Montevideo, internados en un centro clandestino de tortura, bueno, clandestino, era la sede del CID, pero allí se torturaba. Las pusieron en el sótano de esa localidad, de ese local en donde después de la dictadura revistió durante 25 años el Centro de Altos Estudios Nacionales, dependencia del Ejército Uruguayo. Y en ese sótano dejaron que María Claudia completara su embarazo, la llevaron al hospital militar, tuvo a Macarena, luego le permitieron amamantarla durante poco tiempo y después le sustrajeron a la hija y la asesinaron. Pero a los niños que compartieron ese sótano, en una acción absolutamente irracional, los llevaron en un vuelo clandestino de la Fuerza Aérea del Uruguay a Santiago de Chile y luego los dejaron olvidados, los dejaron perdidos en una plaza de Santiago de Chile. 2 casos terribles que sin embargo están vinculados. ¿Cuál es la hipótesis que yo puedo manejar allí? La hipótesis es que yo debo de alguna manera hurgar y hurgar para identificar las claves de esas mentes y poder buscar en los pliegos increíbles de esas mentes cargadas de crueldad la lógica de la represión. Y mi hipótesis es que, como esos represores además eran extraordinariamente burócratas, tenían una cultura del registro del terror y al mismo tiempo se ufanaban de él, y tenían una cultura de absoluta impunidad, creían que sus tropelías nunca serían siquiera conocidas, actuaban y dejaban huellas en los lugares más insospechados. ¿Cuál es mi hipótesis de trabajo? Mi hipótesis de trabajo es que hay que hurgar en todos los archivos represivos, hay que buscarlos, porque seguramente dejaron huellas. Su lógica de impunidad y su mente burocrática seguramente los hizo cometer errores y dejaron huellas. Por eso, mi comparecencia aquí, y pido disculpas por ello, está cargada con una cierta pasión que tal vez no esté en la lógica de lo que un perito deba decir, pero no puedo ocultar que en este caso particularmente mi trabajo
está cargado de pasión. Muchas gracias, juez Bernardo Franco. No hay más preguntas por parte de este tribunal. La Corte le agradece al perito Caetano por su presencia y por su declaración y por las respuestas a las preguntas que se le han formulado. Puede retirarse, aunque en realidad esta audiencia está a punto de suspenderse. El día de mañana concluye esta audiencia con los alegatos por las partes y el informe que al respecto habrá de presentar la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les agradeceríamos a los intervinientes y al público que estén con la debida anticipación para poder empezar a las 9 de la mañana, hora exacta. Se les suspende la sesión. Hasta mañana.